en los años 80, por lo menos en Chile, digamos, mucho antes en el resto del mundo. Y básicamente para entender eso, en qué estamos ahora, para entender también el futuro, teníamos que entender de dónde venimos. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es en general, ¿cómo en general la humanidad, o cómo las instituciones, cómo las empresas, cómo la industria en general en el mundo está acostumbrada a resolver los problemas utilizando tecnologías de información y en particular computadoras? En general, cuando uno habla de uso de computadores, lo que está suponiendo que todas las tareas, todos los procesos que realiza un sistema computacional se realizan en base a recetas. ¿Qué significa que funciona en base a recetas? Básicamente funciona en base a un algoritmo, ¿cierto? Que todos ya han escuchado hablar. Y ese ha sido el paradigma actual de la automatización, en el cual tenemos que definir procesos, ciertas tareas, que funcionan en base a este algoritmo, en base a esta receta de cocina, por decirlo de alguna forma simple, digamos, en el cual se recibe cierta entrada, que está sumamente clara, hay un cierto proceso, el algoritmo que realiza la tarea, y posteriormente genera una cierta salida deseada en términos de lo que ha especificado previamente un diseñador, o un programador, o un ingeniero. ¿Ya? Y aquí donde van a empezar a haber algunas diferencias fundamentales. Entonces, si este es el paradigma actual de cómo ha funcionado la automatización, la pregunta del millón es ¿por qué yo necesitaría, o el mundo necesitaría cambiar a un nuevo paradigma? Entonces vamos viendo qué dificultades ha tenido la automatización usando este enfoque más tradicional. Pero que en general, en el mundo real, la mayoría de los problemas tienen que operar en entornos extremadamente cambiantes los procesos, donde se realizan las tareas, los ambientes están cambiando a cada rato. Si uno se fija en el paradigma tradicional, eso no es posible porque básicamente está basado en una receta estática. Entonces, en donde yo saco una foto al mundo y en base a esa foto yo tomo ciertas decisiones, digamos, ¿cierto? Entonces ya hay un primer pero ahí. El segundo pero es que hay muchos tipos de decisiones, digamos, que hacen uso intensivo de conocimiento, en el fondo, para mejorar digamos, la efectividad de las decisiones. Y eso quiere decir que la máquina tiene que, o el computador debería usar ese conocimiento para la toma de decisiones en forma automática. Sin embargo, el paradigma actual no lo hace. ¿Ya? El paradigma actual básicamente toma el conocimiento que tiene el humano, el diseñador humano, el programador, ¿cierto? Lo lleva a una máquina y la máquina hace exactamente, o toma exactamente la decisión basada en lo que el humano le dijo, pero la máquina obviamente no es capaz de tomar esa decisión. Otro punto, igual, lo más importante, el hecho de que en general los problemas reales tienen demasiada alternativa de solución por explorar, algo que un computador tradicional obviamente no puede hacer en términos eficientes, y el humano sí puede hacerlo, porque obviamente puede hacer algunos saltos, digamos, puede encontrar algunas rutas más cortas, digamos, para evitar tener que analizar todos los millones, a veces trillones digamos, de posibilidades para resolver un problema. Otra de las cosas, otro de los factores, digamos, y otro de los obstáculos quizás más importantes, es que en general los pasos para cumplir estas tareas complejas en general no se conocen de antemano o son bastante inciertos. Si ustedes se fijan en el enfoque tradicional, eso no es posible porque básicamente me exige que la receta tiene que ser extremadamente clara y los pasos bien definidos, que es lo que a uno le han enseñado de cuando aprende cómo usar los computadores y cómo programarlo. Y quizás uno de los factores por lejos más importantes es que hay un montón de problemas del mundo real en los cuales las decisiones tienen que ser autónomas. Quiere decir que no está necesariamente, o el costo muy alto de que esté un humano diseñando lo que el computador tiene que hacer. Por tanto, se requiere que el computador tenga cierta autonomía para tomar decisiones en forma independiente de lo humano. Entonces, claramente aquí nuestra primera conclusión en este enfoque es que claramente las tecnologías de información tradicionales no pueden hacer estas actividades. Entonces, claramente quedamos al debe, porque la automatización tradicional, como estamos acostumbrados a verla hasta ahora, no es suficiente. Necesitamos máquinas que puedan tomar decisiones con mayor autonomía, y eso significa cambiar totalmente el paradigma de cómo estamos acostumbrados a resolver el problema, ¿cierto? Aquí hay un típico ejemplo que la mayoría de ustedes ya tienen que estar viendo, incluso a nivel comercial. Una máquina, obviamente, que está tomando decisiones en forma autónoma y obviamente es diseñada con un paradigma totalmente diferente al que estamos acostumbrados a ver al principio. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo resolvemos estos problemas entonces? Porque claramente con el enfoque tradicional, digamos, no es tan eficiente ni tan productivo hacerlo. Entonces, esa es la razón por la cual mucho tiempo atrás, ya casi unos 70 años, a un montón de científicos del mundo que estaban involucrados en la área de ingeniería eléctrica, computación y matemática, se le ocurrió la genial idea de hacerse la pregunta
clave es si las máquinas en algún momento podrían tener inteligencia de tal forma, o mayor inteligencia, de tal forma que pudieran hacer actividades, obviamente, lo más cercanas a como lo hacen las personas, para resolver justamente estos problemas que requieren una alta autonomía en la toma de decisiones, digamos. Y esa es la razón por la cual, por ahí, por los 50, formalmente se formalizó lo que significó casi tener un área científica aparte, digamos, totalmente diferente al resto, pero que aglutinaba diferentes áreas de especialidad, como la ingeniería, como la biología, como la neurociencia, la filosofía, la lingüística, en el fondo para construir máquinas inteligentes o máquinas cuya conducta de operación requerirían inteligencia si obviamente fueran realizadas por seres humanos, y esa básicamente es la definición, dentro de varias que hay, que se acuñó originalmente a la inteligencia artificial a mediados de los 50, especialmente aquella concepción dada por un ex profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT en Estados Unidos, que es Marvin Minsky, que ya falleció hace algunos años. Entonces, el principal objetivo en ese instante fue descubrir la forma como trabajaban las personas, cómo los seres humanos operamos para resolver diferentes problemas, ¿cierto? Y diferentes problemas en forma eficiente o más eficiente de cómo estamos acostumbrados a verlo, que quizá esa es el desafío o esa es la proyección, digamos, que se buscaba en ese instante, digamos. Y fue tan así que el mismo padre, el matemático, padre e inventor del computador o de la lógica computacional, que fue el profesor Alan Turing, básicamente incluso pensó cuando estaba diseñando el modelo de cómputo tradicional, lo que hoy día conocemos como nuestro algoritmo, en paralelo se había comenzado a hacer estas preguntas de que si la máquina en algún momento iba a poder exceder los límites tradicionales, si iba a poder ser más inteligente, e incluso se hizo grandes preguntas y diseñó ciertos tests de inteligencia, y uno de ellos fue el llamado la prueba de Turing o el test de Turing, y que básicamente la postura de Alan Turing decía que una computadora, una máquina en esa época, podría ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndola creer que es un humano. Obviamente eso tiene un montón de efectos colaterales desde el punto filosófico, desde el punto de vista de qué es lo que los humanos entendemos en realidad por inteligencia y si efectivamente somos tan inteligentes como nos creemos a vista de un tercero. ¿Qué pasaría si a la Tierra en este momento viniera un extraterrestre y nos viera ejecutar algunas acciones? ¿Serían catalogadas como inteligentes probablemente tal? Entonces hay una serie de cuestionamientos sociales, culturales, psicológicos, neurológicos que básicamente ponen algunos cuestionamientos en esto, pero era una idea bastante revolucionaria en la época. Estamos hablando que Turing falleció en el año 54. Imagínense la época que se vivía donde no había un computador como estamos viviéndolo hoy en día. Por tanto, la tecnología era bastante más limitada que ahora. Entonces, pero ¿cuál es el tema que ha pasado ahora? ¿Cuál es nuestro presente? Si la historia de la inteligencia artificial en general data de por lo menos unos 70 años atrás, ¿qué pasó ahora que esto se hizo no solamente tan popular, sino que causó toda una revolución tecnológica en el mundo? Que básicamente yo lo podría resumir en 4 o 5 factores importantes, digamos. Primero, que obviamente grandes empresas de tecnología, digamos, obviamente empezaron a invertir en muchos desarrollos de inteligencia artificial para llevarlo a servicios o productos comerciales. Obviamente también lo que ayuda es que se incrementó mucho en estos últimos 20, 25 años el poder computacional. Por tanto, ahora actualmente se podían hacer o realizar tareas con una cantidad de soluciones que tenía que evaluar, tal por ejemplo como el caso de los vehículos no tripulados, ya vamos a ver por qué, que obviamente requerirían un poder computacional que era mucho más allá del que había unos 20, 30 años atrás. Lo otro que marcó una diferencia fundamental también es que hubo un mejoramiento importante en las técnicas o los métodos que se usaban en inteligencia artificial y que hizo que se pasara con alguna facilidad y súper rápido de los laboratorios de investigación científica a la industria, digamos. Por otro lado, obviamente, esto hizo que hubiera mayor acceso a herramientas y servicios de inteligencia artificial por parte de los usuarios comunes y corrientes. Esto es súper importante si uno considera que en general la investigación y desarrollo científico en esta área era extremadamente costosa y sigue siendo extremadamente costosa. Entonces, tratar de bajar a algo que sea accesible a usuarios, a personas comunes y corrientes, obviamente requería un esfuerzo bastante importante a nivel tecnológico mundial. Y ese es uno de los grandes aportes que ha hecho todo el desarrollo en los últimos años. Y por último, quizás donde se generó la mayor batahola en el mundo y la mayor preocupación en términos positivos, digamos, fue que el uso controlado de inteligencia artificial
estaba comenzando a afectar positivamente la productividad de los países, la economía de las naciones. Por tanto, no solamente se avanzó en que podemos ya tener aplicaciones para resolver problemas muy importantes a nivel de inteligencia artificial, sino también en todo lo que tenía que ver con regulaciones, digamos que obviamente que incumbe aspectos que antes no nos habíamos dado cuenta, que vamos a hablar más adelante, como aspectos de la ética, qué pasa con el tema de la confidencialidad de los datos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo está impactando actualmente la inteligencia artificial? Si uno puede hacer un breve resumen, básicamente, de qué es lo que está pasando en el mundo. Años atrás yo diría que una frase súper decidora, digamos, de lo que significaba la inteligencia artificial para el mundo, básicamente fue generada por el actual CEO de Google, que básicamente estableció que, según su visión, la inteligencia artificial no era solamente un mero tecnicismo, no era una mera tecnología que parecía nueva, como las muchas tecnologías que están, sino que era y sigue siendo y va a continuar siendo una de las cosas más importantes que fue desarrollada por la raza humana a ese nivel de importancia. ¿Y qué está pasando en general en la industria? Si uno puede ver rápidamente alguna cifra interesante en el tiempo actual, en lo que viene, en general si uno empieza a ver las grandes inversiones en el mundo en términos de tecnología que usan inteligencia artificial para resolver problemas importantes a nivel público, a nivel privado, básicamente tenemos una cifra interesante, por ejemplo, que casi el 90% está proyectado que las interacciones con clientes, con usuarios en la industria, serán gestionadas sin un humano, o sea, en forma autónoma hacia fines de este año. O sea, estamos a la vuelta de la esquina, digamos, básicamente. Y es lo que ha pasado también producto de la pandemia, que ha acelerado el desarrollo de tal forma que cada vez hay más y mejores soluciones que tratan de eliminar, en el fondo, o reemplazar de alguna forma, positivamente hablando, al humano del ciclo de interacción con algún usuario, con un cliente, en el caso de una empresa. ¿Cierto? Esta cantidad, obviamente ustedes quizás a lo mejor ni siquiera pueden dimensionarla porque es mucha plata, es mucha loca. 7.4 billones son lo que son lo que se invirtió, lo que se proyectó en el segundo cuatrimestre solamente el 2019, mucho antes de la pandemia. Imagínense qué está pasando ahora en la inversión que realizaron las empresas en tecnologías de IA o inteligencia artificial para resolver los grandes problemas. Y según lo que proyectan algunas consultoras, en el corto plazo, en general un 16 a 20% de muchos trabajos realizados con este nuevo paradigma reemplazará al humano en un montón de tareas al fin de la década. ¿Ya? ¿Qué está pasando en términos de automatización? ¿Cómo esto está afectando? Es interesante porque si uno ve estas barritas que les coloco acá, qué es lo que ha pasado en el 2018, el pasado, qué es lo que está pasando en forma proyectada al 2025. Fíjense ustedes el porcentaje de automatización de las tareas, en azul, lo que hasta el 2018 estaba siendo realizado por humanos, y hasta el 2018 el porcentaje que estaba siendo realizado por las máquinas. Y fíjense la proyección al 2025, cómo eso casi se va a equiparar. Casi las máquinas haciendo tareas igual o más complejas prácticamente que las que podía hacer un humano. Y esto es un pequeño detalle, si ustedes se fijan abajo, es una proyección del 2018. Nuevamente, mucho antes de la pandemia, cuando la automatización tenía una cierta necesidad imperiosa, sin embargo, no era tan exacerbada como lo generó el hecho de estar en pandemia, y donde muchas cosas se automatizaron mucho más de lo que había antes. Por tanto, este porcentaje puede ser mucho mayor actualmente. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿por qué inteligencia artificial ahora es tan importante? Porque básicamente necesitamos cambiar el paradigma de cómo interactuamos con el entorno en diferentes problemas, que vamos a ver algunos ejemplos, en entornos que decíamos al principio, que son extremadamente cambiantes. Por tanto, cómo percibimos o sentimos a partir de ese entorno en forma totalmente autónoma, cómo comprendemos de ese entorno, ya sea entornos que son interacciones con un usuario, son entornos que son interacciones vía alguna imagen, algún sistema ambiental, alguna imagen, lo que sea, y cómo finalmente, tomando esa comprensión del entorno, cómo hacemos que las máquinas actúen inteligentes sobre el entorno y obviamente produzcan un impacto positivo, que es lo que queremos, digamos, y con igual o más efectividad de la que realizan los humanos, digamos. Entonces, para esto, si uno lo piensa en algún detalle, inteligencia artificial no es una mera tecnología, es un cambio total de paradigma en el cual estamos concibiendo máquinas o computadores que obviamente tengan comportamiento autónomo
De una forma similar, no es tan exacto a veces como se cuentan los medios que va a reemplazar al humano en muchas tareas, eso es mentira, pero por lo menos que sea lo más similar a la forma como realizamos ciertas tareas cognitivas, que se llaman ciertas tareas a nivel cerebral, como las hacemos los humanos. Y para eso, cuando uno habla de inteligencia, no habla de una sola tarea, en general habla de muchas capacidades que tenemos los humanos, que tenemos que ser capaces de reproducirla en una máquina, digamos. Una de esas capacidades tiene que ver con cómo dotamos a la máquina, a los computadores, de las capacidades de percepción y visión, como si fueran humanos, y cómo las hacemos incluso mucho mejor, ¿ya? Cómo colaboramos entre diferentes máquinas, cómo las máquinas se ponen de acuerdo, cómo negocian para resolver problemas en forma colaborativa, en forma distribuida. Cómo se toman decisiones en general cuando uno tiene un montón de soluciones posibles, ¿cierto? Y cómo esas soluciones obviamente me pueden afectar positivamente en la industria o el negocio o el problema que esté obviamente yo resolviendo en poco tiempo. Cómo ejecuto acciones en forma inteligente dentro de un entorno que es extremadamente cambiante. Las acciones que realiza, en este caso, por ejemplo, un robot común y corriente que está en una planta de ensamblaje industrial y un robot que fue programado por un humano y por tanto hace exactamente lo que el humano le dijo, es total y diametralmente diferente de lo que obviamente podría ser un robot autónomo en que él es dueño, amo y señor de sus propias acciones que pueden influenciar o que pueden incluso afectar, en muchos casos, también negativamente el ambiente, digamos. Por eso es importante cómo los sistemas toman esas acciones, cómo las ejecutan. Otra habilidad innata en nosotros seres humanos que tienen que también ser reproducida en la máquina para resolver muchos problemas, tiene que ver con las capacidades que tenemos para comprender el lenguaje, tal como ustedes me están escuchando ahora y tal como yo les estoy hablando. Obviamente estamos ocupando nuestras capacidades innatas con las que nacimos para comprender el lenguaje y poder resolver problemas a partir del lenguaje, digamos. Y por último, quizás la estrella, que es lo que más se ve, pero no es lo único que existe, quizás es una mínima parte de todo lo que hay, es lo que se conoce como la habilidad de aprendizaje, y en particular cuando se refiere a la habilidad de aprendizaje con la cual se dotan los computadores, es lo que se conoce como aprendizaje automático. ¿Ya? Entonces, la suma de todo eso, y por eso acá esto es importante, la suma de todo eso tiene que ver con la capacidad de autonomía que se le da a un sistema para que tome decisiones mucho mejor que nosotros, o que tome decisiones en entornos donde claramente el humano no puede estar por temas de riesgo, por temas de costo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos viendo algunos ejemplos cómo estas diferentes capacidades unidas, obviamente uno no puede ver las capacidades por su cuenta en forma aislada, es tal como si yo dijera que uno no puede caminar y a la vez no puede estar mirando qué es lo que está pasando. Obviamente nuestras capacidades cognitivas se están realizando en forma totalmente concurrente, en forma paralela. Entonces, ¿cómo estas capacidades pueden automatizarse para resolver algunos de estos problemas? Por ejemplo, ¿qué pasa en términos de percepción y acción de una máquina? Ya estamos en condiciones de que incluso podemos captar información del medio que es extremadamente ruidosa, que es extremadamente compleja de capturar, y podemos tratar de entender qué es lo que está tratando de hacer un usuario y tratar de predecir comportamiento o incluso perfilar o determinar cuál es el perfil del usuario con el que estoy interactuando. En este ejemplo acá de los videos, obviamente, estamos mostrando qué es lo que la máquina podría ver de las acciones que están tomando ciertas personas, por ejemplo, que están en un supermercado o que están en un mall, etcétera, un shopping center, y básicamente cómo la máquina puede tomar decisiones en forma totalmente autónoma en base a esta percepción, ¿cierto? Que el entorno le está generando, digamos, que obviamente no está exenta de problemas. Esto mismo, digamos, uno lo podría llevar a fenómenos de percepción de lo que pasa, por ejemplo, cuando uno está vitrineando en un shopping, cuando uno está visitando un museo. ¿Qué pasaría si doto a la máquina de capacidad de percepción? Por ejemplo, en el lado izquierdo, yo podría dotar a la máquina de capacidad de percibir la imagen o los videos de personas que están visitando las muestras de un museo y ser capaz de, por ejemplo, capturar sus emociones desde el punto de vista facial. Y en base a esas emociones, lo que podría hacer son cosas bastante poderosas. Por ejemplo, podría casi tener una guía en un museo, o en un retail, o en cualquier industria. Esto en particular es un ejemplo de un museo, pero es totalmente extrapolable. Por ejemplo, si ustedes se fijan en las líneas amarillas o de otro color, básicamente yo podría predecir o proyectar rutas posibles donde la gente podría visitar cierta obra, ciertas pinturas, ciertos artefactos, dependiendo de cuál es la emoción que la máquina detectó
de esas personas cuando estaban viendo, obviamente, diferentes tipos de obras. Si yo veo que, obviamente, hay personas que se pusieron súper felices, digamos, con ver si estas pinturas o lo que sea, o ver si estos productos, en el caso del supermercado, yo podía sugerirle a las siguientes personas o visitantes que vengan, básicamente que sigan cierta ruta que les va a gustar más a ellos, que obviamente si uno las compara con una ruta que sea totalmente al azar, y obviamente eso hace que va mejorando la experiencia de los usuarios, la experiencia de los clientes en este caso. La aplicación de esto, que ya lleva algunos años ya de implementación, es lo que trató de hacer de alguna manera con la comprensión del entorno Amazon, con su famoso supermercado sin cajero, los Amazon Go, que básicamente tratan de justamente adoptar este nuevo paradigma para percibir el entorno, para capturar imágenes, para capturar movimientos y ser capaz de entender qué es lo que está haciendo la persona. Entonces, ustedes se fijan acá, cada vez que la señorita saca un producto, automáticamente los sistemas que están inmersos en el ambiente son capaces de detectarlo, son capaces de reconocer y luego, ¿cierto?, ingresarlo o ponerlo en su cuenta, digamos, en su cuenta de supermercado, obviamente, que posteriormente se les va a cobrar, ¿cierto? Obviamente esto también ha sido aplicado en otros contextos, ahora que estamos, ¿cierto?, con la pandemia, obviamente podríamos aplicar esta misma estrategia para dotar a un sistema de inteligencia artificial de las capacidades de aprendizaje, que vamos a ver más adelante, de tal forma que si alguien llega con un supuesto diagnóstico o una imagen que nosotros queremos diagnosticar por una posible patología de COVID o similar, o neumonía, o lo que sea, básicamente lo que podríamos hacer es dotar a un sistema de IA, nuevamente, percepción, imágenes, obviamente, de una radiografía de tórax, por ejemplo, que es la que está acá en blanco y negro, y a partir de esa radiografía de tórax podríamos enseñarle a que el sistema, por algunas técnicas, digamos, que vamos a hablar más adelante, pueda aprender a distinguir lo que es una radiografía de un hecho normal de lo que es una patología propiamente tal, que la que está en rojo, por ejemplo, una neumonía. Y si una neumonía también, seguir identificando automáticamente si es que eso corresponde a la ocurrencia de algún virus o bacteria, lo que posteriormente es analizado por algún experto médico. Obviamente, ¿dónde está la complejidad en todo esto? Que esta es una tarea que usualmente la realizan los humanos porque es extremadamente compleja y un poco lo que decíamos al principio también, requiere mucha expertise, mucha experiencia humana específica, en este caso de la medicina, ¿ya? Pero también podríamos ocupar estos mismos sistemas de percepción, si fuera un museo, si fuera un retail, si fuera un supermercado, para tratar de sugerir cosas a los usuarios, obviamente, entendiendo el entorno. Por ejemplo, acá tenemos en el lado izquierdo una imagen, pero la imagen, según lo que yo aprendo en el entorno, podría ser similar a muchos otros objetos o muchos otros productos que están dispuestos en alguna sala, en un museo, en un retail. Por tanto, lo que están viendo en tiempo real es básicamente las diferentes sugerencias, recomendaciones que está haciendo un sistema que está percibiendo para informarle al usuario o al visitante, el que sea, el comprador, mire, ¿sabe qué? Vaya a tal lugar porque aquí hay piezas o hay obras que son muy similares a lo que usted está buscando. Por tanto, hay una recomendación que el sistema está haciendo en forma automática, digamos. ¿Qué pasa ahora con otras habilidades, como la planificación que vimos al principio? ¿Qué pasa cuando los sistemas planifican en general? Cuando el sistema planifica, por ejemplo, ahí tenemos un robot, pero podría ser cualquier cosa, lo que tenemos básicamente es un sistema de IA, que tiene que moverse entre dos grandes fotografías, por así decirlo en simple, dos grandes estados. Uno es lo que se llama el estado inicial y otro es lo que se llama el estado deseado, el estado final. Entonces, si uno ve acá la foto de arriba, uno se da cuenta que obviamente lo que uno esperaría, que el robot tome ciertas piezas que están en cierta localización y obviamente los mueva a otra localización para cumplir ciertos objetivos. Obviamente, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué esto es relevante acá? Porque lamentablemente cuando los entornos son extremadamente cambiantes, dinámicos, yo no sé los pasos a seguir para pasar de un estado a otro, de un estado inicial a un estado final. Por tanto, no puedo construir un algoritmo, no puedo construir una receta de cocina. Por tanto, lo que requiero es que el sistema, con su propia capacidad de autonomía, sea capaz de ir generando automáticamente todos los pasos a seguir para pasar de un estado a otro. Eso ha tenido muchas aplicaciones y va a tener muchas más, especialmente en todo el mundo del delivery, en todo el mundo de la planificación de entrega en supermercados, en la planificación de envío, ¿cierto? En el cual nosotros tenemos que planificar un montón de actividades, en el cual seguramente partimos con, no sé, todas las órdenes o boletas de los pedidos que me llegan,
y lo que tengo que terminar es con todos los pedidos asignados al lugar que corresponde y con los repartidores que corresponden. Eso es básicamente un problema de planificación. Entonces, ¿qué pasa si le dejamos a la máquina que haga todo eso automáticamente? Eso lleva a un montón de aplicaciones como las de ensamble industrial, ¿cierto? Que obviamente también hay tareas de planificación. Y incluso planificación portuaria. En este caso, ustedes ven vehículos de transporte, que lo que están haciendo, a pesar que son cosas muy básicas para este ejemplo, y si ustedes ven arriba, no se alcanza a ver muy bien al lado derecho, pero lo que están haciendo es generando las acciones del plan en forma totalmente autónoma. Nadie programó, nadie definió paso a paso cuál es el algoritmo de las máquinas para que saquen de un lado los objetos, los paquetes de los containers y los dejen en un lado destino, en este caso. Digamos. Por tanto, las máquinas tienen que ser capaces de generar esos pasos, esas acciones automáticamente, que es lo que está pasando acá, y más encima ser capaces de coordinarse. ¿Qué pasa con la otra habilidad que es muy innata, es muy propia del ser humano, la colaboración? Aquí tenemos un típico ejemplo, si ustedes lo miran con calma, de que no solamente estamos planificando y los sistemas tienen que resolver una tarea individual, ¿cierto? En este caso los drones llevan un sistema de percepción individual, sino que además, fíjense, están tratando de realizar una tarea en forma colaborativa. ¿Eso qué significa? Que hacer las cosas por mi cuenta como sistema ya no me sirven. No puedo hacer las cosas llevado por mis propios intereses, sino que tengo que negociar, tengo que coordinarme, que es lo que está pasando en esta aplicación, tengo que coordinarme con el resto para llegar o para tratar de alcanzar un objetivo en común, y ahí obviamente eso implica todo un cambio de paradigma en la forma cómo se diseñan sistemas para que tomen ese tipo de decisiones y las negocien. En este caso, parecido, hay dos agentes, hay dos sistemas, el que está en rojo, el que está en azul, que básicamente lo que tienen que hacer es ir a buscar bloque azul, bloque rojo respectivamente, pero que se encuentran que entre medio hay un montón de obstáculos y esos obstáculos lo hacen cambiar incluso de emoción. Si ustedes se fijan en los mensajes que están apareciendo abajo, básicamente son estados de ánimo. Entonces, lo que está pasando acá, se están modelando sistemas que resuelven, podrían ser robots, podrían ser sistemas que recorren un supermercado, que están modelando la forma como las emociones en un entorno obviamente afecta la decisión que estoy tomando. Si yo me siento muy triste por estar cerca de alguien o lejos de alguien, obviamente eso me va a afectar la acción que yo realice y es exactamente lo que está pasando en esta demostración. ¿Qué está pasando desde el punto de vista de las acciones, que otra de las habilidades que nosotros hablábamos antes? ¿Y qué pasa si en realidad, en vez de programar los robots para que hagan acciones específicas, qué pasa si dejamos que la hagan en forma dinámica, totalmente autónoma? ¿Y por qué? Pues la misma razón que decíamos al principio. ¿Qué pasa si el robot parte de cero? ¿Qué pasa si el sistema o el robot está en un ambiente que nunca ha visto antes y tampoco tiene una persona que le diga lo que tiene que hacer? Un diseñador, un ingeniero, un programador. Por tanto, lo que ustedes están viendo, seguramente un video que ya varios han visto, pero nadie se había preguntado cómo hace esto, y lo que hace el sistema, que es un robot de la empresa Boston Dynamics de Estados Unidos, básicamente lo que hizo es aprender a hacer este ejercicio, o sea, aprender a actuar en función del tiempo, incluso haciendo acciones que para un humano obviamente serían bastante más complejas. Si uno lo lleva a ambiente aplicado, por ejemplo, como el agro, como la agronomía, la agricultura, uno puede llevar el mismo tipo de estrategia a un robot, a un sistema que obviamente utiliza varias capacidades de inteligencia artificial, percepción, acción, para, por ejemplo, detectar, no sé, ciertos componentes, ciertas flores, ciertos cultivos, por ejemplo, que están infectados, que tienen alguna bacteria, y si los detecta que tienen alguna patología, ser capaz incluso de actuar. Lo que ustedes están viendo ahora no es muy diferente del robot que había antes, salvo que esto está operando en términos del área de agronomía, y que está tratando, obviamente, de operar en un ambiente, digamos, en forma totalmente autónomo, 24/7, no solamente percibiendo el ambiente y tomando decisiones, sino también actuando sobre este, ¿cierto? Obviamente, cuando uno está colaborando con múltiples sistemas, digamos, porque en general estamos acostumbrados a ver un sistema actualmente de IA que toma su propia decisión, pero ¿qué pasa si hay muchos sistemas que están colaborando? Pueden suceder cosas como estas también. En el fondo, el fútbol robótico, uno lo puede ver como un sistema de colaboración y negociación en el cual hay 100% de autonomía. O sea, aquí es el claro ejemplo en el cual nadie puede decirle al robot o los robots que están en un equipo, obviamente, qué acción realice más o menos, porque claramente la velocidad, la dinámica del ambiente y los problemas con los cuales se pueden encontrar es tal que es prácticamente imposible que lo haga un grupo de
un grupo de humanos. Entonces, ¿qué pasa en general en todos estos problemas? Todos, sin excepción, todos los sistemas, lo que tienen que hacer constantemente es buscar soluciones. ¿Cómo buscamos soluciones eficientemente los humanos? Y ahí hay otra cosa súper interesante, porque si nosotros quisiéramos estar en un mapa, por ejemplo, en este caso Estados Unidos, y tener diferentes puntos de delivery, por ejemplo, de una empresa de pizzería, digamos, o una empresa de ropa, que tiene que entregar diferentes encargos, la pregunta del millón justamente va a llegar, aquí ya no es un problema de percepción inteligente, sino un problema de búsqueda de soluciones. ¿Cómo interconecto los puntos de repartición, los puntos de entrega, de tal forma que me demore lo mínimo, ¿cierto? Que le cumpla con lo que pidió el cliente, etcétera, etcétera? Y aquí lo que están viendo es un demo en pseudo tiempo real de un algoritmo inteligente que lo que va haciendo, evaluando y haciendo cortadas de camino, como se dice, para después de un tiempo encontrar automáticamente cuál es la ruta óptima, sin que nadie le haya dicho nada, nadie especificó ningún algoritmo previo, la ruta óptima para repartir encargos, obviamente. Si uno esto lo aplica a temas actuales que a muchos les gusta, como los videojuegos, de hecho lo que ustedes están viendo es una versión que incorpora un motor de inteligencia artificial, en el famoso juego del Mario Bros. Lo que ustedes ven seguramente no es ruido, es una línea roja, es básicamente para que vean las diferentes decisiones que está tomando un sistema, obviamente, en un ambiente que es totalmente dinámico. Entonces, lo que están viendo como la línea roja es básicamente diferentes alternativas que el sistema tiene que evaluar. ¿Qué pasa con el caso de la otra habilidad que tenemos que tiene que ver con el aprendizaje automático, el aprendizaje hecho por la máquina, por los computadores? Básicamente, ¿cómo se diferencia esto del aprendizaje o la tecnología convencional? Muy simple, en el caso de la tecnología convencional que ustedes están acostumbrados a usar hasta el día de hoy, tenemos como input a una máquina, al computador, datos y un programa que alguien ha especificado en términos algorítmicos, ¿cierto? Y eso genera un resultado que obviamente está de alguna forma predefinido por algún usuario, algún ingeniero, algún desarrollador. ¿Qué pasa con el caso del aprendizaje automático? Nos cambia todo el paradigma, porque en realidad sí le podemos estar suministrando, este es un caso, aunque un caso puntual, le podemos estar suministrando datos a un computador, pero además le damos experiencia al pasado, o sea, resultados de cosas que pasaron que acontecieron en el pasado para que él pueda, al revés de lo que estaba antes, generarme automáticamente el programa o lo que se llama un modelo. Y a partir de ese modelo que yo pueda predecir situaciones futuras que van a pasar. Y eso obviamente ya está siendo aplicado y va a seguir siendo aplicado en un montón de ámbitos. Quizás este es uno de los más exitosos actualmente en el ámbito médico, donde, por ejemplo, si la máquina tiene que diagnosticar un cierto problema cardíaco, no necesariamente un ataque, un problema cardíaco, fíjense que esta es la efectividad, ¿cierto?, a nivel de precisión que actualmente tiene la tecnología convencional, los métodos tradicionales para predecir si alguien tiene cierto problema cardíaco, y esta es la efectividad que actualmente están logrando las máquinas, y esto va creciendo, obviamente, y con una mayor cantidad de datos que puedan analizar las máquinas para tomar ese tipo de decisiones. En ámbitos aplicados como el retail financiero, los bancos, digamos, estamos llegando a exactitudes de detectar, por ejemplo, fraudes de transacciones de tarjetas de crédito casi a un 97% de exactitud, o sea, un porcentaje de error bastante bajo. En términos de las máquinas que van aprendiendo, no solamente pueden aprender a percibir el entorno, sino a percibir el entorno, entenderlo, comprenderlo e incluso tratar de reproducir cómo hubiera sido una imagen en el pasado. Este es el caso de un sistema que es capaz de reproducir, a partir de una serie de fotografías, cómo hubiera sido, ¿cierto?, en tiempo real, una persona, digamos, que en este caso la Mona Lisa, si hubiera estado interactuando con nosotros el día de hoy. ¿Ya? Esto también es lo que pasa, cómo actúa el aprendizaje, y qué es lo que está viendo. Seguramente la mayoría de ustedes ha visto esta publicidad de autos no tripulados que ya están operando en varios lugares del mundo. Lo que no ha visto seguramente es qué es lo que está pasando con este vehículo, y lo que está haciendo, lo que ustedes ven al lado derecho, básicamente percibiendo el mismo ciclo que veíamos al principio, percibiendo información que es bastante ruidosa, digamos, procesando, digamos, comprendiendo, tratando de entender el entorno y luego generando las acciones, que en este caso, obviamente, las acciones tienen que ver con la conducción. Las acciones tienen que ser, y son súper delicadas, acciones desde el punto de vista de si tengo que frenar, tengo que continuar derecho, doblar a la izquierda, derecha, hay un peatón, lo que sea. ¿Ya? Entonces, claro, las acciones están delimitadas, pero la forma como yo llego a esas acciones es totalmente dinámico, digamos. Para avanzar un poquito,
¿Qué pasa con el caso del, que la comprensión del lenguaje, que es la otra habilidad que tenemos los humanos? Ahí han pasado cosas bien interesantes porque ya estamos en posición de que la máquina no solamente pueda entender cosas superficialmente de lo que se está diciendo en un texto, por ejemplo, sino que incluso sea capaz de interactuar con nosotros en una conversación. Por ejemplo, este es el caso de, aquí parece que no me está, a ver si me resulta ahí, en un minuto. Esto es básicamente el... Sí, parece que no me agarró el video, parece. Ahí parece, ¿cierto? Ahí sí. Por ejemplo, este es el caso de un agente, de un asistente que es capaz de involucrarse en una conversación puede ser con un paciente, en este caso con visitantes de un museo, etcétera, etcétera, de una forma tal que obviamente no requiere humanos que estén en el ciclo ahí atendiendo a la gente, que además sería imposible que haya humanos para toda la gente que está visitando un museo en este caso, digamos. ¿Ya? Ahí está. Ahí. ¿Cierto? Entonces, ahora, ¿qué pasa si en realidad dotamos a la máquina las capacidades para entender lo que está escrito? Por ejemplo, ¿qué pasaría si intentáramos entender la emoción que está detrás de lo que están pensando las personas cuando opinan en redes sociales o cuando opinan en algún blog o lo que sea? Ya podríamos llegar a cosas interesantes, por ejemplo, que no solamente estamos comprendiendo el entorno, desde el punto de vista de las emociones de lo que escriben las personas en redes sociales, por ejemplo, aquí lo que está al lado derecho, un montón de personas que estamos monitoreando en función de sus opiniones, y estamos mapeando esa información incluso con datos georreferenciados, al punto que yo podría lograr determinar dónde hay gente que está más triste, dónde hay gente que está más feliz, y obviamente qué relación eso tiene con alguna zona geográfica, qué relación tiene con algún producto, con algún servicio, como de una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Otro tema interesante también que está muy de moda, especialmente en el ámbito del COVID, es que se ha usado la máquina para entender documentos, en este caso entender literatura médica o biomédica, tratar de entender qué es lo que las personas están diciendo en los artículos científicos, tratar de cruzar información e incluso detectar relaciones entre las cosas. Por ejemplo, tratar de descubrir efectos que producen ciertos medicamentos, ciertas drogas sobre ciertas enfermedades. Este es un ejercicio que hicimos hace bastante tiempo atrás. Básicamente le dijimos a un sistema de IA que leyera literatura, leyera artículos científicos y fuera capaz de detectar y cruzar diferentes tipos de impacto entre determinadas drogas o partes del cuerpo o sustancias con enfermedades específicas. Y fue bastante interesante, digamos, porque de hecho después lo que hicimos, le pasamos estos resultados a expertos humanos, que obviamente hicieran la validación de esto, y la gran parte de los expertos humanos, este gráfico lo muestra acá, encontró y coincidió que lo que el modelo propuesto evaluaba como interesante, también los expertos humanos hacían exactamente lo mismo. Quiere decir que en este momento el sistema está casi preparado para generar casi el mismo nivel de descubrimiento, digamos, que los seres humanos, digamos, que los expertos humanos en este caso. Digamos. ¿Qué es lo que queda en el futuro? En el futuro con la IA, básicamente quedan cuatro grandes componentes. Una es la componente de optimización, obviamente lo que queremos, obviamente como futuro en el trabajo, que los sistemas de IA me ayuden a optimizar los procesos, que me ayuden a aumentar la efectividad, que me ayuden a anticiparme o predecir qué es lo que va a pasar. Y cuarta componente, claramente, que me ayuden a automatizar, pero de una forma bastante diferente de lo que estábamos acostumbrados a automatizar previamente. Sin embargo, no estamos exentos de problemas. Hay muchos desafíos futuros que ya se están empezando a abordar internacionalmente. Esto no es un problema de Chile, es un problema mundial. Tenemos desafíos candentes que se están incluso regulando a nivel, por ejemplo, la Comunidad Europea, Estados Unidos, China, a nivel de la ética. ¿Qué pasa con las decisiones de los sistemas de IA cuando no son extremadamente éticas? ¿Podemos modificar el diseño para que las decisiones cumplan ciertos estándares éticos? ¿Qué pasa cuando no tenemos sesgo suficiente y las decisiones que toman sistemas de IA pueden estar claramente sesgadas? ¿Qué pasa con las regulaciones desde el punto de vista de confidencialidad? Claro, porque un sistema puede tomar datos, puede percibir imágenes en la calle de la gente, hasta ahí todo bien, pero eso está autorizado, está permitido. ¿Qué pasa con la invasión de la privacidad? ¿Qué pasa con los derechos de las personas? Y por último, también otro desafío importante tiene que ver con la explicabilidad. Si voy a tomar decisiones en forma autónoma en ambientes que son extremadamente sensibles como la medicina, como el diagnóstico médico, entre muchos otros, una clave para hacer el diagnóstico lo más efectivo posible es que los resultados sean capaces de explicarse.
sean capaces de dar alguna ruta de razonamiento, alguna forma de razonamiento. Ustedes me dirán, eso es obvio. Sí, es obvio, pero la mayoría de los sistemas actuales de IA actúan como caja negra. Eso significa que yo no veo el detalle interno, incluso detalle que muchas veces hasta los mismos expertos no tienen claro. Entonces, el tema de la explicabilidad, obviamente, es un desafío mayor. Solamente para mostrar, para darle un ejemplo, como ejemplo, un botón, digamos. Este es el caso de que fue bastante famoso en el mundo. Este fue el caso de un sistema que hacía reconocimiento de imágenes y visión computacional, y que tenía que clasificar la imagen en diferentes objetos, diferentes animales o seres, y obviamente acá hay un problema grande de sesgo, y de justicia, en el fondo de los algoritmos, y también de sesgo, que fíjense en esta fotito, aquí clasificó una pareja de gente de color como gorila. Entonces, claramente ahí tenemos un problema grave que resolver. Y hay muchos temas que resolver en ese aspecto, en aspecto ético, ya se está regulando, Chile también va a tener que hacerlo, en temas de justicia algorítmica, cómo me aseguro que se tomen decisiones justas, que obviamente eviten lo que está pasando en el caso de la imagen, que incluso ya le ha pasado a varias empresas que han tomado decisiones, se han equivocado, porque han tenido sesgo, y básicamente le han llegado las penas al infierno, al punto que esos servicios lo han tenido que bajar. ¿Cierto? Lo han tenido que bajar hasta que resolver el problema de los sesgos. Pero no todos color de rosa, y quiero dejarles con este mensaje, porque hay mucho también de publicidad en esto de la IA, hay muchas cosas que se hablan que no son, hay muchas empresas que dicen que están haciendo y vendiendo inteligencia artificial, pero la verdad que no están así, y la realidad es bastante diferente. Este fue un estudio que hizo una consultora internacional en la Comunidad Europea, y demostró que incluso no solamente eso era falso, sino que hay un montón de empresas que están mintiendo, y demostró que casi 40% de las empresas europeas, y vean el caso de Europa, y ahora el proyecto lo que pasa entonces en Chile, 40% de las empresas europeas de inteligencia artificial no usa realmente la inteligencia artificial. ¿Y qué usa? Usa cualquier cosa, pero obviamente está usando inteligencia artificial porque es un nombre, obviamente un tema bonito que actualmente vende, digamos. Y eso es lo que le quería transmitir por hoy día, con los cuidados que hay que tener y cuáles son los próximos pasos que vienen en el futuro. Así que muchas gracias a todos y por escuchar. Muchas gracias, John. ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. Ahora sí te escucho Perfecto. bien. Dime, John, dejé de mira, compartir, ¿o no? sí, dejaste de compartir. Yo voy a compartir aquí. Espérame un segundo. Voy a abrir ahí, bueno, te están llegando los aplausos, obviamente, porque ahí hubo mucho interés están escuchando atentamente. Por eso quería abrir yo el Sí, espacio de disculpa, que lo consulta. que pasa es que como yo no tenía feedback, entonces no sabía si todavía estaban conectados o no. Claro, si no, quería dar estos 5 minutos o 6 minutos que quedan para preguntas. No sé, chicos, acá presentes, si tienen alguna pregunta, aprovechar que está eh, John acá disponible para hacerles consulta respecto a este tema que es tan apasionante e interesante en estos tiempos. Por acá, José Ignacio pregunta, ¿qué software y herramientas deberíamos aprender a usar para aprender a desarrollar IA? Wow. Más que, perdón, ¿qué preguntó? Software y herramientas que deberíamos aprender a usar, dicen los chicos, No, para pero ¿quién desarrollar IA. preguntó? Sí, Ah, no se me José acuerdo. Ignacio Sandmeister. José Ignacio. José Ignacio, mira, yo diría a ver, voy a ser hereje digamos, en la respuesta, digamos. Despreocúpate de herramientas, porque hay muchas herramientas de moda, hay un montón de herramientas para todos los gustos, hay un montón de servicios, bibliotecas que uno puede usar en diferentes lenguajes. Olvídate de eso, eso quizás es la segunda, tercera derivada. El futuro de ahora es preocuparse en entender los modelos que están detrás, la forma, el nuevo enfoque, cómo se resuelven los problemas. Las herramientas, el lenguaje, biblioteca, todo lo que quiera, viene después. Reitero, segunda, tercera derivada. ¿Y por qué te digo eso? ¿Por qué es tan importante? Porque actualmente, y lo que está pasando no solamente en Chile, sino en muchas empresas, que están tan preocupados justamente el foco en la herramienta, el lenguaje, la biblioteca, que no están resolviendo sus problemas. Entonces lo que tienen que hacer es básicamente entender cómo funcionan los modelos, aparte de entender al cliente, obviamente, digamos, de la empresa, entender cómo funcionan los modelos, las técnicas, allá está matemática, allá está lingüística, allá está biología, y luego de ahí, fíjate que el resto se va a hacer bastante fácil, y hay herramientas para el mundo, así que creo que sería injusto si dijera tal o cual, porque está plagado de herramientas. Lo que pasa es que mucha gente no las entiende,
no como herramienta per se, sino porque no entienden los métodos, no entienden las técnicas que están por detrás. Entonces, lo cual es peligroso, porque puede que tengas que hacer tomar decisiones autónomas, un sistema que haga diagnósticos médicos, y si tú no entiendes lo que está pasando dentro, o sea, eso puede matar a una persona, digamos. Entonces, obviamente yo diría que la primera componente es conocer las técnicas, la matemática, todo el tecnicismo que hay por atrás, y luego después el tema de herramientas, digamos, va a surgir solo, digamos. Bien. John, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, sí, sí. Mira, Pues acá hay yo me unas cambié los preguntas audífonos, así que por eso te escucho interesantes. bien ahora. Primero, Patricia Carvajal pregunta, ¿cómo ve el futuro de Chile en inteligencia artificial? Ya, mira. Tuve la suerte de que participé en un comité que se armó el 2019, un comité que dependía del Senado, que digamos que es la Comisión de Ciencia y Tecnología, que tenía el objetivo de hacer el diagnóstico país de la realidad de inteligencia artificial. Eso fue durante el 2019, casi 10 meses de ahí. Eso después, el diagnóstico, nosotros se lo pasamos a la moneda, al presidente de la República, y a partir de octubre del 2019, hasta el día de hoy, lo que está haciendo el gobierno a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, está elaborando justamente, mira, así importante el tema, está elaborando un plan nacional de inteligencia artificial, como también hay en otro ámbito. Si no me equivoco, hay uno en ciberseguridad, hay uno, Sí. bueno, este sería en inteligencia artificial, y creo que hay otro más. Ya, por tanto, se Transformación está digital. elaborando, sí, digamos, en transformación digital también. Y este es uno específico en inteligencia artificial, porque obviamente a nivel mundial, si no está en el carro como país, no hay nada que hacer, digamos, ¿ya? Por tanto, Chile se está metiendo, pero demasiado tarde. Estamos hablando de que el resto de los países, o sea, no solamente viene con muchos años de diferencia, sino en términos tecnológicos. En términos de la política, y esto ya los otros países ya lo hicieron ya, y lo están implementando hace 5 o 6 años atrás, digamos. ¿Para qué decir los chinos, digamos, los norteamericanos, que llevan la delantera incluso sobre la Unión Europea? Entonces, Chile lo está haciendo. Ahora lo que hay que esperar para eso es que realmente se pongan los dardos donde corresponda y no se empieza a poner las lucas, digamos, los incentivos, el financiamiento para la redundancia, para potenciar el ecosistema de IA, que no se empieza a poner en otras cosas que no corresponden, como pasaba con el Transantiago, que también partió con una buena idea, ¿cierto? Pero después quedó la embarrada, digamos. Entonces, está la política, está el papel, lo que se espera que ahora se implementen acciones para potenciar en todo el ámbito. Así que esa pregunta que tú haces es muy válida. El ámbito público, privado, formación de pregrado, formación en la escuela, industria, organismos públicos. O sea, esto gotea para todos lados. O sea, si alguien cree que esto es para este sector particular X y Z, mentira. Esto es transversal. No hay casi ningún área que se escape en la IA. Por eso es tan importante. Muy bien, John. Acá Vladimir pregunta lo siguiente. ¿Qué plan de aprendizaje es conveniente para aprender en un futuro en relación a las matemáticas, etcétera? O sea, aprender IA en el futuro, dice. Sí. O sea, ¿cómo se vinculan algunas ciencias seguramente? Exacto. Respecto a esto? Súper buena pregunta. Porque, claro, eso tiene que ver con la formación en general, digamos. Como yo decía en la presentación al principio, la IA no es una caja, digamos, atómica que un solo concepto, digamos, son muchas cosas, digamos. Entonces, generalmente aglutina desarrollos que provienen de muchas áreas, como la matemática, la biología, la lingüística, la neurociencia. Por tanto, la formación a futuro debería de alguna forma tratar de entender los conceptos que están detrás de la IA, para posteriormente entender los métodos. O sea, entender los puros métodos superficialmente no te va a llevar a mucho, salvo que esté a un nivel de gerente que no necesita entender eso, digamos. Pero en el fondo, si uno quiere estar involucrado, necesita entender especialmente toda la matemática, toda la lingüística, toda la biología que hay por atrás, porque también, por otro lado, es lo que va y es lo que está moviendo hacia dónde va la investigación y desarrollo después. Si tú logras entender lo que está de fondo en la matemática, el formalismo, los modelos teóricos, los modelos computacionales, si logras entenderlo, también vas a entender, por otro lado, cuáles son las limitantes. Y si entiendes las limitantes, vas a entender, para la redundancia, hacia dónde van a venir los próximos desarrollos y qué problemas van a intentar mejorar. Entonces, también está relacionado con la primera pregunta que hacían, que en el fondo mi sugerencia práctica, digamos, que además a los que les guste usar herramientas, lenguaje, etcétera, etcétera, para estas cosas, que entrénense, fórmense, tomen cursos, diploma, un curso en internet, lo que sea, en métodos, en modelos de IA, para estas tareas, etcétera, etcétera, junto con lenguaje y herramientas, porque eso, ni siquiera es lo que viene, eso es lo que ya se instaló.
¿Ya? De hecho, es más, quiero dar un ejemplo bastante extremo. En China, la política de IA es tan agresiva por tratar de posicionarse como los número uno a nivel mundial en todo lo que es ciencia y tecnología, digamos, no solamente la parte teórica, que ya empezaron a incorporar inteligencia artificial como curso obligatorio en los colegios, ni siquiera en la universidad, que ya está, en los colegios. Incluso han sacado textos guía para que los chicos de tercero o cuarto medio ya salgan ya con algunas habilidades básicas, digamos, porque eso obviamente va a potenciar la industria y va a potenciar el avance. Entonces, a ese nivel de agresividad pueden llegar las políticas. Ahora, ¿qué tiempo libre van a tener esos cabros chicos? No sé, pero van a quedar medio locos, digamos. Pero por ahí va el tema. Así es. Oye, John, mira, acá pregunta Sebastián Ibarra. ¿Crees que la computación cuántica va a revolucionar la inteligencia artificial? Dice que ha investigado sobre el tema y pregunta qué opinión tienes respecto de eso. Sí, mira, en general, en teoría son dos enfoques totalmente diferentes, ¿ya? En teoría. En la práctica están sumamente conectados. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tienen muchas técnicas de modelos de inteligencia artificial, que incluso se utilizan en la industria actualmente, es que requieren una alta capacidad, no solamente de una gran masividad de datos, sino una alta capacidad de cómputo que lamentablemente un computador tradicional, secuencial, no la tiene. Y ahí es donde el cómputo masivo a través de un computador cuántico, obviamente, tiene mucho sentido, tiene mucha justificación. Lo que pasa es que el desarrollo todavía le falta un montón de tiempo y el acceso todavía no es tan universal. Hay empresas como IBM, Google, que te están proveyendo algunos servicios para que puedas implementar algún algoritmo cuántico, digamos, en su nube, cosas por el estilo, pero igual son etapas preliminares. Pero creo que tarde o temprano, que en inteligencia artificial hay muchos métodos, muchos enfoques que son extremadamente costosos computacionalmente, lo que va a hacer, por eso te decía al principio en teoría, pero en la práctica, en un corto o mediano plazo, lo que va a hacer, se van a empezar a unir los mundos, digamos, y muchos servicios que tú compras y que se demoraban mucho, digamos, en tiempo real, de inteligencia artificial, van a tener incorporados por abajo, en su etapa de búsqueda de soluciones, van a tener incorporados servicios de computación cuántica. Pero todavía faltan eso, porque todavía está en lo que es computación cuántica muy experimental, y no es para resolver todos los problemas, en particular para resolver problemas que se llaman de búsqueda de soluciones, que en particular el core, el núcleo, de lo que pasa en IA. Muchos de los problemas de IA son búsqueda de soluciones en diferentes aspectos, digamos, en imagen, en lenguaje. Pero obviamente todavía le falta un poco de desarrollo, pero va para allá la cosa, digamos. Computación cuántica no es de ahora, también tiene muchos años de desarrollo en forma teórica. Lo que pasa es que ahora se están empezando a ver las primeras luces. Entonces yo creo que ya en un tiempo más a lo mejor van a empezar a ver servicios un poquito más al alcance de todo y que puedan ayudar a la IA a resolver los problemas actuales. Estamos hablando solamente como ejemplo, algunos métodos de IA que requieren que se le enseñe a las máquinas. Eso toma aproximadamente, o puede tomar días, semanas, entrenar una máquina. Entonces, obviamente ahí la computación cuántica puede tener un impacto en el cual se reduzca sustancialmente la forma en cómo yo entreno las máquinas para tener aplicaciones que sean más real time en el fondo. ¿Sí? Correcto, John. Mira, y acá pregunta también Isaías Díaz, una buena pregunta para los que venden humo. ¿Ah? Me gustaría saber cuándo una empresa dice usar una IA pero no la usa. ¡Uy, qué buena pregunta! Pero es como, Isaías está preguntando como la receta, básicamente. Claro. Es como la papa, digamos. Tenemos una hora más para conversar de esto. No, mira, a ver, es súper buena pregunta. De hecho, da para una larga discusión más allá de esta charla. Así que, pero, a ver, lo que pasa es que lo que está pasando con esto, y tal como dice Mauricio, hay mucho venta de humo, especialmente que se da en Chile, digamos, no es el único caso, o sea, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Cada vez que hay moda, aparece la venta de humo. Moda en ciberseguridad, moda en IA, moda que es lo que está ahora en blockchain, digamos, criptomonedas. Entonces, todo empiezan a aparecer cosas de la nada. Entonces, ¿cuál es el tema? Tú dices, cuando una empresa dice usar IA, pero no la usa. A ver, hay varias formas de enfrentar eso. Primero, no necesariamente, no necesariamente una mentira. Lo que pasa es que muchas empresas, y pasa en Chile, no lo entienden, no entienden la IA y creen que cualquier cosa. Por eso yo al principio de la charla hacía la distinción. Esta automatización es un vil y sucio algoritmo
versus IA. Entonces, ¿cuál es el tema? Que hay muchas empresas que por desconocimiento, primero, venden IA, porque es un tema bonito, obviamente, que atrae, pero por otro lado, no se dan cuenta que la tecnología que están vendiendo no solamente no tiene IA, porque podría tener otra tecnología sofisticada, IA no es la única forma de resolver problemas, digamos, ¿cierto? Sino que es una tecnología convencional, común y corriente. Y voy a dar un caso concreto. La mayoría de los que están aquí en Chile, de las soluciones a nivel de los famosos chatbots conversacionales, de IA no tiene nada, pero dicen vender IA porque le hacen caso al proveedor que dijo que tenía IA. Por tanto, es un círculo medio vicioso. Entonces, ¿quién te dijo esto? Digamos? Ahora, la receta para eso, Isaías, y con esto a lo mejor creo que sería súper útil, Mauricio, que después la presentación, ¿ya? A lo mejor la puedan compartir, digamos, puedan enviársela, no, sí. Yo les puedo pasar el PDF, después se la puedo enviar. En la primera slide, cuando veíamos el cambio de paradigma, guíate en ese criterio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno dice, aplica IA, pero aplica IA, ¿para qué la empresa vende cosas de IA donde no se justifica la IA? Es porque no lo entiende. ¿Y cómo se justificaría la IA? Que el problema de fondo, ve los problemas que yo aludí al principio. ¿Ya? Hay muchos temas que tú ves un bot, ves un chatbot y es un algoritmo, no requiere IA, y la gente lo vende como IA. Nuevamente, porque no lo entiende. Fíjate, si tú vas a resolver un problema que está inmerso en entornos extremadamente dinámicos, como lo que te decía, las reglas no están claras, el comportamiento totalmente impredecible, hay autonomía, es luz amarilla, que obviamente es diagnóstico que requiere una solución de IA, pero de fondo, porque el problema lo requiere, no porque una herramienta tal o cual existe por ahí, que es la segunda o tercera derivada, es porque el problema en sí es tan complejo que no se puede resolver de la forma tradicional. Si tú miras los criterios que te di yo al principio, que eran 4 o 5, ¿cierto? Ahí vas a poder responder de cada empresa y hacer una suerte de como checklist. A ver, ¿qué me están grupiendo acá? A ver, y esto, y te das cuenta que, oye, pero ¿cómo me están grupiendo con un bot, con un chatbot, que en el fondo es un menú guiado? Nada más, si ni siquiera entiendo el lenguaje, son opciones pero me pone una carita feliz abajo, un monito que me dice que es un bot, en qué lo puedo servir, y me da las opciones que tendría en un menú común y corriente. Entonces, hay alto que hablar de esto, pero ese es el resumen por ahora, si no nos vamos a quedar hasta mañana hablando de eso, digamos. Sí, ese es un tema bastante amplio e interesante. Es un tema polémico, digamos, y sí, está bastante en boga, digamos. Así es. Bien, bueno, por ahí Manuel Alejandro me decía que el programa chino que mencionaste hace un ratito atrás se denominaba Kiko, ¿cierto? Kiko, seguramente. Kiko. Digamos, Claro. No sé cuál es el nombre original en chino, pero estaba hace algunos años. Esto ni siquiera es novedad ahora, digamos. ¿No? Claro, digamos, está ya hace bastante años, digamos. O sea, de hecho, la novedad salió 2 años atrás, antes de la pandemia, cuando publicitaron un libro de inteligencia artificial. Entonces, todo el mundo se preguntaban, bueno, en chino, decía, bueno, pero ¿cuál es la tremenda novedad del libro? Hay un montón. Pero que este libro para los estudiantes de la enseñanza media. Entonces, claro, eso era lo inusual, digamos. Así es. Bien, con eso, bueno, ya damos por finalizada este webinar, John. Muchas gracias siempre por la muy buena disposición. Gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Y espero que podamos tener prontamente otro webinar relacionado con inteligencia artificial, que es un tema muy interesante y amplio de conversar. Así que tengan todos muy buena tarde, que les vaya muy bien. A cuidarse. Gracias, John. Nos estamos viendo. Gracias, Mauricio. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Bye, bye.